Gloria al Señor. Yo creo que cada pastor, lo primero que tiene que saber es que Dios lo llamó. No que lo llamó una organización, no que lo ungió un profeta, no que está aquí por una profecía. Dios puede usar muchos medios, pero usted tiene que saber por usted, no por nadie más. Cuando un ministro depende de otros medios indirectos y no directos de él, de su llamado, su ministerio está en un gran peligro. Usted no está aquí porque alguien vino y dijo: usted es esto. Usted está aquí porque usted sabe que fue el Espíritu Santo el que lo llamó. Quienes no saben eso, tarde que temprano, bajo la presión, bajo el desarrollo del ministerio, bajo lo que ellos están haciendo, terminan tomando las decisiones más nefastas. Porque si usted no sabe quién es, entonces usted no sabe la gracia y la unción que usted carga. Entonces usted va a proliferar. Hoy soy esto, mañana soy otra cosa, pasado mañana soy otra cosa. Lo segundo que tiene que entender es dónde Dios a usted lo engendró y dónde Dios lo colocó. Yo no entiendo muchos hombres y mujeres de Dios. Dios los engendró en un lugar, los colocó en un lugar para que fueran parte de la suministración del Espíritu de ese pastor o de ese apóstol. Y después creen que con el tiempo, por algunas diferencias, que no es pecado, que no es herejía, que no es otra cosa, pueden salir como si nada. Lo que falta aquí es mucha dirección espiritual. Lo tercero que tiene que saber es a qué ministerio pertenezco y cuál es mi función. ¿Qué es lo que yo hago ahí? ¿Cuál es mi parte? Porque yo quiero que entendamos Ministerio Maranata con mucha humildad, con mucha sencillez. Dios no está en vías de levantar a un solo hombre. Dios ya levantó un Moisés. Y Dios está levantando apóstoles. Mi Biblia dice: edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. La pregunta que tengo que hacerme es: estoy en este ministerio, ¿cuál es mi lugar ministerial ahí? Entender mi asignación ministerial con el cielo, con mi autoridad para el desarrollo ministerial mío. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi gracia? ¿Cuál es mi tiempo y ocasión? ¿Cuál es mi mensaje? Si Dios va a levantar un ejército, vamos a tener que aprender a trabajar juntos. Nadie dijo aquí amén. Y Dios nos va a dar a cada uno en revelación, en oración, en persuasión, en la palabra, de la forma más particular que usted tenga comunión con el Espíritu Santo. Una parte de lo que vamos a hacer, la cual muchos se tronchan creyendo que lo que ellos ven y escuchan es el todo, cuando es un pedazo.
es un pedazo. Aún los apóstoles en Jerusalén se tuvieron que unir para tomar grandes decisiones, porque uno solo no lo tenía todo el consejo. Claro, vinieron a las autoridades que había. Así que hay algo en usted, amado pastor, ministro, hombre de Dios, mujer de Dios, que el Espíritu de Dios ha estado depositando, y que usted, en la mejor medida de su desarrollo ministerial, escuche lo que le voy a decir, de la suministración del Espíritu que usted tiene. Nadie puede tener una gran suministración del Espíritu si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces se va a ver incapaz de entender mi llamado, mi lugar, mi posición en ese ministerio, qué es lo que tengo que hacer y de qué manera le puedo dar yo tiempo a Dios, a la palabra y a mí mismo para yo poder desarrollarme. Cuando caminamos tanto en modismos, en culturas y en un montón de cosas naturales, y no estamos penetrando el mundo espiritual y oyendo el Espíritu Santo de primera mano, tenemos la tendencia de desarrollar un ministerio más en la cabeza que en el corazón, y en un montón de sistemas, y perdemos la obra del Espíritu. Y voy a decir algo, las dos van juntas. La habilidad de un líder es tener la capacidad de comprender esas dos cosas y manejarlo con su equipo de trabajo. Pero pastor, usted es parte de un cuerpo ministerial. Dígame en amén o algo. Usted es parte, usted le dio una gracia del cielo, se le dio un llamado del cielo. Y hasta que no entendamos que nos necesitamos, yo voy a decir esto muy crudo, Dios nos va a obligar a trabajar juntos. Yo dije, Dios nos va a obligar. Ese demonio independiente, ese demonio aparte, ese demonio que viene, ese espíritu que se desarrolla. Vengo a un lugar, agarro algo, me voy, allá me encierro, me meto en mi cueva, hago lo que yo creo que debo hacer, y después no tengo comunión con absolutamente nadie. A mi autoridad nacional no le digo nada, hago una cosa, digo lo otro, y siempre hay una, ¿cómo puedo decirle algo? Una desvariedad en lo que se dice y en lo que se habla. Debe haber una uniformidad en el espíritu y la visión, en el desarrollo personal de su gracia. Usted no es eco o payaso de otro. Perdóneme que le hable así antes de yo comenzar. Usted es usted. Entonces los ministros que no saben quiénes son proliferan arrogancia, envidia, contienda, y solamente son atraídos y seducidos por cosas grandes y otras cosas, y ellos no saben lo que ellos son. Quieren atraer lo de otros sin desarrollar lo que ellos son. Porque hay algo a consideración, y yo quiero que usted lo entienda, amados siervos de Dios. Dios, mire por qué usted tiene que crecer, mire por qué usted tiene que madurar. El problema crucial hoy en la iglesia se llama inmadurez espiritual. Tenemos muchos ministros con muchos años, pero inmaduros espiritualmente. Se portan como niños, hablan como niños, hacen berrinches como niños, hablan mal como niños, se pelean como niños, se enojan como niños, dividen como niños, y cuando terminan de hacer un reguero, toman malas decisiones. Dios va a levantar en este ministerio, y lo está haciendo en operación, y hay un despertar de levantar un ejército de discípulos, de discípulas, de gente apasionada por el Señor. Pastor, de una generación que Dios te va a colocar ahí adentro para que tú los desarrolles. Pero si tú no te desarrollas, ¿cómo tú vas a desarrollar la gente que viene? Y te voy a hablar muy proféticamente. Posiblemente tú nunca serás un apóstol. Posiblemente tú nunca tendrás un oficio profético, pero vas a ser un pastor de planta.
donde Dios en esa iglesia, escúcheme lo que le voy a decir, Dios nunca va a sacar los 5 ministerios afuera hasta que no funcionen adentro. ¿No oyeron eso? Yo dije, Dios no va a sacar los 5 ministerios afuera si primero no funcionan adentro. Pablo no tuvo un apóstol por 14 años. Pablo tuvo un pastor en Antioquía por 14 años. Y ese pastor mantuvo en la línea a Pablo con toda la experiencia que tenía Pablo. Y Pablo se quedó ahí. Y en ninguna epístola Pablo habla algo mal de ese pastor. Así que él estuvo bajo autoridad 14 años. Y cuando sale, no sale por él. Los apóstoles lo envían. Eso no fue idea de él. Él no vino a decir, a usted no se le apareció Jesús, a mí sí, así que yo estoy por encima de usted. Así que usted puede ser un pastor de planta, con discípulos, con una visión, siendo parte de un movimiento apostólico, levantando pastores. Ya nadie dijo amén aquí ahora. Yo dije levantando pastores. Nadie dijo aquí amén aquí ahora. Pastores, hombres, mujeres de Dios, siervos de Dios. Levantemos pastores. Levantemos maestros. Demos lugar a que el ministerio se desarrolle. Démosle lugar, ¿me entiende?, al ministerio profético. Y que en años que usted sea un anciano y usted es pastor, pero usted engendró y tiene un hijo apóstol. En otra parte donde usted tiene que encajar es tiempo y ocasión. Hay muchos pastores aturdidos en un tiempo pasado, como que no han salido del COVID y no entienden cómo el mundo cambió. El mundo es otro. Así que hay un diseño nuevo del cielo. Esto no ha tomado a Dios por sorpresa. Ya Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño. Usted tiene que tener una lectura actual de dos cosas: la lectura del mundo espiritual y la lectura del mundo natural. Si aprendemos a conjugar eso, vamos a tener éxito. Vamos a tener éxito. ¿En qué parte en esa pared encajo yo como una piedra viva, como dice Pedro? ¿Cuál es mi gracia? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi labor en esto? Si usted lee lo que mi papá tocó, usted tiene que entender que la cualidad para ser grande y confiable no es habilidad, es fidelidad. Toda la Biblia encuentra eso. Al que Dios no haya fiel, nunca le dará grandeza. A Dios le tomó 80 años triturar a Moisés para convertirlo en el hombre más manso de la tierra. Moisés pastoreó 3 millones porque era manso de corazón. Pero interesante que el veneno que la gente de Egipto se infiltró en el pueblo de Dios y le colocó en Números 11 al otro pueblo, al pueblo de Dios, ese veneno nunca salió. Porque el trabajo de Satanás es, escúchame bien, asesinar tu humanidad y tu carácter delante de tu gente para que no reciban en honra lo que Dios colocó dentro de ti. ¿Sabe que Dios tuvo que acostar esa generación? ¿Sabe que esa generación terminó muriendo porque no confiaron en su Moisés? Hay pequeños venenos de cierta gente endemoniada que se te quedan en el corazón, que desvirtúan
la gracia que Dios ha colocado en los pastores, en los hombres de Dios. Tú ves a un hombre de Dios recto, no perfecto, íntegro, no sin fallas, no es adúltero, no va por el dinero, no está en energías, y con todo respeto nos lleva 5 años siendo íntegro, y después por cualquier línea de pensamiento cuestiona su vida. La sana doctrina solamente tiene una definición: cómo tú vives para Dios. A mí no me importa cuánto tú sepas y cuánto tú prediques y cuántos dones tú tengas. Si tú no vives para Dios como nosotros vivimos para Dios, a mí no me impresiona. ¿Cuál es tu temor de Dios? ¿Cuál es tu amor por Dios? ¿Cuál es tu integridad en la casa de Dios? ¿Cuál es tu integridad en tu familia? ¿Cómo tú edificas tu casa? Porque hay muchos grandes allá afuera edificando grandes ministerios con la familia destruida. ¿Cómo tú tratas a tu esposa? Gloria al Señor. Solamente quería decir eso para empezar. Yo podría decir esta frase y terminar. Cada uno de ustedes están ricos en dones. El problema es que no lo saben. A algunos se les encubre porque todavía no tienen corazón para manejarlo. Otros están en el proceso donde Dios los quiere llevar. Están ricos en gracia. Cada uno de ustedes es un mundo espiritual diferente. Aunque nos amemos y nos queramos mucho, nos sentamos y en menos de 5 minutos vamos a tener diferencias. Lo único que nos va a unir es cuán suministración y nivel de Espíritu Santo usted y yo tengamos. Y yo quiero que los pastores anoten esto. El cielo se ha abierto para este ministerio y para la iglesia del Señor. Y quiero que me escuchen bien. Yo no estoy charlando, estoy del cielo ahora. Dios nos ha dado accesos al mundo espiritual. Y un hombre no puede tener un gran acceso al mundo espiritual de acuerdo a la llenura y posesión que tenga del Espíritu de Dios. Así que más vale que si los hombres de Dios están ascendiendo a esos accesos, usted también accesa. Y tiene que ir en el Espíritu. Y tiene que caminar de esa manera. Y necesitamos una posesión completa del Espíritu Santo de Dios nosotros. Donde nos vamos a encontrar es en el Espíritu. No en tu mente, no en mi mente, no en mi posición, sino en esa posesión de quebrantamiento, de humildad, de humillación, de reconocimiento, de sabiduría, de gracia que tenemos para poder entender al otro. Maranata, hemos estado mucho tiempo aquí abajo. Hay que subir hacia arriba para poder oír y escuchar las cosas maravillosas que Dios tiene. Pero antes Dios tiene que despertar tu espíritu, despertar tu oído. Que Dios nos despierte el oído para oír lo del cielo, no una comezón de oír. No simplemente, escúcheme bien, esto es más que una impartición de 3 días. Esto es acceder a lugares celestiales con una autoridad y una gracia, por favor, a lo que Dios quiere hacer. Que Dios nos dé la capacidad de entender tiempo, ocasión, momento, lo que tenemos que hacer. Y que nosotros caminemos en esa altura. Que podamos ser los pastores, los hombres de Dios, los precursores, las bases, la ayuda, los padres, donde otros se puedan apoyar y levantarlos para que ellos puedan cumplir el ministerio. Necesitamos levantar miles de iglesias. Yo dije, ahora viene el levantamiento de grandes iglesias.
con ese discípulo hay que trabajar. Pero fue que yo me equivoqué con uno. Se va a seguir equivocando. Ámelo, quiéralo. Aquí viene el tercero que no le gusta: fórjelo. No sea ingenuo, pastor. Lo que usted no lo forje aquí, en amor sí, en respeto mutuo sí. Pero lo que usted no lo forje estando dentro de su iglesia, cuando se vaya él no se deja tocar. ¿Sabe qué? Se puede perder de primera mano nuestra formación. Hay pastores que no quieren bregar con nadie. Hay pastores que solamente quieren ser pastores de reuniones masivas, pero no quieren ser pastores de reuniones privadas, donde algo está incorrecto con un discípulo o con un pastor. Hay que hablar con él, hay que trabajar con él, hay que dar lugar antes que venga el desastre. Pero ya los pastores ya no se quieren ensuciar las manos. Estoy muy ocupado, orando, ayunando. Esto no es para mí. Mire, hay hombres que Dios lo asignó a usted, que no van a escuchar a nadie sino a usted. Y tenemos que procurar, como decía mi papá, esa unidad en el espíritu. Tenemos que procurar mantenernos llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que procurar encontrarnos en la sabiduría y en la sapiencia del Espíritu de Dios, porque nosotros en nuestra humanidad, cada uno, como decía ahora, somos un mundo, diferencias, formas. Cada uno afronta una cultura, un país diferente. Cada uno afronta personas diferentes. Cada uno afronta un reto diferente. Por lo tanto, tu acomodación de asignación tiene que ser de acuerdo donde Dios te colocó y a la gente que tú le ministras, porque si no, no vas a tener éxito. Por lo tanto, necesitas a diario, como decía Pablo, oren para que yo tenga la suministración del Espíritu, el Espíritu correcto, la palabra correcta, pero sobre todo el corazón correcto. Dice Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos. Alguien dice, les tomó 10 días estar unánimes. No, les tomó 3 años y medio. Les tomó escuchar una conferencia completa del reino de Dios. Y les tomó 10 días para estar unánimes. Así que esto de estar unidos no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero para mí los días más cruciales fueron los 10 donde no estaba Jesús y no había suministración del Espíritu. Estaban todos en la carne. Estaba cada uno en su posición. Ahí Jesús, escúcheme lo que le voy a decir, Maranata. Nosotros estamos en esos 10 días. Y muchas veces algunos que se van creen que esto se acabó. Se fueron como 380, pero en menos de cuando cayó el Espíritu Santo ya tenían 3000. Y trabajo viene. ¿Alguien está aquí conmigo? Trabajo viene. Por eso los discípulos que usted tiene, la gente que usted tiene, ámela, quiera, prepárela, esté listo para que cuando recogemos esa gran cosecha, ellos tengan que suministrarle a toda esa gente. Hay una prueba total de corazón. Cada uno de ustedes. Voy a decirle algo, pastor. Si su corazón no está siendo probado, usted está accesando a un lugar donde no es. Hasta que estemos unánimes.
Hasta que nuestra carne se rompa con la del otro. No me gusta lo de ti, no me gusta lo del otro, no me gusta tu postura. Todo eso se tiene que morir. Alguien me dijo a mí hace tiempo atrás, yo soy de esta tendencia. Yo le dije, mire, hagamos una cosa, sea así, pero encontremos en el Espíritu y ya. Encontremos en el Espíritu. Nos podemos encontrar en el Espíritu. Podemos discutir en el Espíritu. Podemos tomar decisiones por un país en el Espíritu. Podemos traer la mejoría del cielo por un Espíritu. Porque lo peor de un asunto es que Dios le haya dado a usted una asignación de un territorio y de un pueblo, y usted toma la peor decisión y va a maldecir esa generación y ese territorio. Obviamente hasta que Dios levante otro. Pero pregúntese, este es mi dolor, en la forma que yo siento, y cuánto mal le va a tomar a Dios volver a levantar otro. Así que los que vienen no van a tener que correr, van a tener que volar. Y Dios, le pedimos al cielo que nos dé una aceleración. Pero el problema con esta generación de relevo, que viene montado en un movimiento de aceleración, que se le da dones, que se le da gracia, que están jóvenes, que saben hablar, que saben articular, pueden correr el peligro que creen que porque como están, escúchame, corriendo en una velocidad profética producido por lo que Dios quiere hacer, y como tienen dones por la herencia que tienen en esta casa, esta casa está bendita con gracia y con dones, llegan a pensar que no necesitan el Espíritu Santo. Y eso se refleja en su falta de vida de oración. Yo no creo en un hombre de Dios que no ora. Yo no confío en un hombre o una mujer de Dios que no pasa tiempo suficiente delante de Dios. Si Dios te llamó 7:24, tú tienes que estar ahí 7:24. No un devocional, no media horita, no una horita. Esa sutileza solamente de orar una hora para predicar, usted se tiene que arrepentir. La manera más fácil para orar es para predicar. La manera más difícil para orar es para usted cambiar. Yo no peso un hombre por lo que predica, yo peso un hombre cuando él cambia. Y lo que nosotros suprimimos por no cambiar en un tiempo, después lo perdemos en ganancia cuando Dios tiene que sacrificar tanto en nosotros y machacarnos tan duro. Y usted dice, y en esta temporada, ¿por qué está tan duro? Porque usted suprimió cambios atrás. Y Dios nos tiene que machacar aquí. Y Dios va a hacer, y mire, la obra de Dios en este tiempo es rápida. Yo dije, es rápida. Yo dije, es rápida. Yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, lo que a otros hombres tomó 40 años, dándola en 5. Dándola en 5, Señor. No tenemos tanto tiempo. Algunos duermen como si tuviéramos no sé cuánto tiempo más. Pero esto está urgido. El mundo necesita líderes. ¿Y de dónde van a salir los líderes? Y se van a preparar solos. Esa tendencia de que solamente el Espíritu Santo va a bregar con ellos. Mire, dile a tu hijo de 4 años, dile, el Espíritu Santo brega con él. Y él dice, yo te lo entregué a ti, no a mí. No, mire, déjese de esa cosa. Usted es pastor, tome la responsabilidad, corrija, organice, colóquelo ahí y ahí sí entregue eso al Espíritu Santo. Pero lo que usted no hace, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Entró el silencio aquí ahora. Y fue ahí cuando nos colocamos unánimes. Diga que de repente, yo quiero decirle algo.
El maravilloso Espíritu Santo, escúcheme, nos está mirando así. Estamos bajo una observación espiritual. Yo dije, estamos bajo una observación espiritual. Y Dios ha colocado sus ojos sobre nosotros y sobre muchos ministerios. Y su obra magna se está realizando. Y Dios nos está mirando a ver cuándo es que estamos listos para esa nueva suministración del Espíritu. Mi temor es el mismo Espíritu Santo, es en la misma divina persona, en la misma pura persona, pero su operación es diferente. ¿Ve? Nadie la conoce. Mi preocupación es que no seamos como la gente de la santidad del evangelio completo antes de la calle Azusa, que oraron por años y cuando el Espíritu Santo cayó no lo entendieron. Yo oro que nosotros orando no nos embotemos y no recibamos lo que viene del cielo, porque simplemente no vino a mi manera, a mi forma o como yo quería que fuera. Lo que viene del cielo ni los ángeles más cercanos lo saben, porque a lo mejor Dios lo guardó para lo último. Y viene un gran avivamiento en todo el mundo. Y escúcheme, pastor, esto no hay que profetizarlo, ustedes que ahora lo saben. Una gran hambruna viene al mundo. Esto va a cambiar drásticamente en menos de 2 o 3 años. Pero antes de eso, una gran abundancia viene. Y se requieren los José y los Daniel y los Pablo y los Pedros y los pastores, que tengamos sabiduría para poder administrar la grandeza, la abundancia. Yo sé que antes de que venga la hambruna, Dios nos va a dar un tiempo de mucha abundancia, pero se requiere de administradores con esta autoridad apostólica, con esta visión profética, para poder manejar lo que viene, para que tengamos provisión. Yo dije, para que tengamos provisión para el pueblo que está a punto de sufrir. Tenemos que saber, como yo les decía a la iglesia en estos días, ¿tú qué quieres en el tiempo que viene? ¿Una Francia o una Inglaterra? Mientras que Francia se llenaba con ríos de sangre en la gran revolución francesa, que por cierto fue provocada por 50 años atrás por una revolución atea, donde negaron a Dios. Inglaterra estaba en fuego de avivamiento con los hermanos Wesley. Entonces la pregunta es, ¿avivamiento o juicio? Claro, los que no quieren asumir responsabilidad dicen, eso es soberanía de Dios. No, ya Dios mandó su propósito y su destino. Si Él encuentra una iglesia, si Él encuentra líderes, si Él encuentra a alguien listo, porque Dios va a levantar un gran ejército. Yo dije, Dios va a levantar un gran ejército. Veremos un avivamiento. Ahora, para yo seguir, el mayor peligro para muchos líderes se llama grandeza, se llama multitudes y se llama dinero. El corazón del ser humano cambia eso automáticamente. Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, le puede pasar al que sea. Por eso la necesidad de esta supervisión espiritual, la necesidad de esta adicción a heridos a un ministerio, la necesidad de tener que yo rendir cuentas a una autoridad. Yo no puedo andar suelto en estos momentos en este país con lo que el diablo está haciendo. Y mire, pastor, le voy a decir esto muy claro, muy directo.
sálgase un ápice, una esquina del propósito de Dios y Satanás se lo va a comer. Comer es que lo va a matar. Él no está jugando ahora. Yo no sé qué le tocamos al diablo. Yo no sé qué vio él que viene. Yo no sé nuestros mensajes a nivel mundial que lo han afectado a él. Pero está enfurecido. Él tiene furia. Él está como Apocalipsis 12, como un dragón furioso, esperando que lo nuevo que nazca para devorarlo. Pero primero, Él no nos va a hacer abortar lo que tenemos de Dios. Lo segundo, Él no se va a devorar cuando demos a luz lo que viene de Dios. Y lo tercero, el Espíritu Santo nos va a decir cómo hacerlo, de qué manera operarlo para que le traiga grandeza a Dios y le traiga bendición a la tierra. Ahora, Efesios 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra virtud que no encontramos en muy pocos: humildad. La arrogancia es silenciosa. El orgullo es muy sutil. Y muchas veces no entendemos los tiempos y los tratos y de la manera donde Dios nos tiene que conducir. ¿Cuántos hombres se han perdido por falta de humildad? ¿Cuánto se ha perdido por falta de sencillez? Una persona arrogante se ofende muy fácil. Una persona arrogante se le enfogona en la cabeza y se le apaga el corazón. En cambio, la persona que es humilde, porque la humildad hace una habitación en tu corazón para la santidad. Nadie puede ser humilde si no es santo. Tu nivel de integridad siempre depende de tu nivel de humildad. Y ahora dice la otra, mansedumbre. ¿Por qué Moisés pastoreó 3 millones en el desierto? 80 años le costó a Dios hacer a Moisés manso. Dice, el hombre más manso de la tierra. Queremos los dones, la gracia, pero no queremos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no se desarrolla en una campaña, oyendo una convocación. El fruto del Espíritu, ¿sabe dónde se desarrolla? Con el Espíritu Santo, delante de Él. Cuando Él nos agarra solita y nos empieza a desnudar. Cuando Él quita la caparazón del corazón y nos dice: mire, mi amor, mi bello hijo, mire lo que usted tiene ahí. No es que usted tiene al diablo como enemigo, usted me tiene a mí de lejos, porque yo le abro su corazón y está podrido de arrogancia y de orgullo. Quien no brega con una ofensa pronto va a tener una herida. Y cuando alguien está herido, está turbado, está embotado y no tiene ningún entendimiento. Yo siempre he dicho: ¿por qué 2 hermanos se pelean si están llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué se van a divorciar si dicen estar llenos del Espíritu Santo? Son estas clases de virtudes que Él nos da, lo que nosotros necesitamos. Soportaos con paciencia, lo tercero, indicando que el que no puede esperar en Dios para lo que Dios quiere hacer con él, nunca soportará la diferencia que tenga con su hermano. Y dice: con paciencia los unos a los otros en amor. Hay gente que ama a Jesús, ama la obra, ama evangelizar, pero odia al hermano por cualquier cosa. No soporta al hermano. Y entonces dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Nos toca velarnos
en eso. Nos toca unirnos. Nos toca sentarnos. ¿Cómo yo me voy a herir a alguien y estar unánime con alguien cuando no tengo comunión con ese alguien? Cuando solamente quiero estar de lejos, no cerca. En el vínculo de la paz, el gran regalo del Espíritu Santo en este tiempo. Quien tiene paz lo tiene todo. La fe no crece si no hay paz. La gracia no se desarrolla si no hay paz. Si usted no tiene paz en su espíritu, no hay capacidad cognitiva. Si usted no tiene paz en su espíritu, usted no tiene dirección. Si usted no tiene paz, usted está turbado. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entendamos primero, Maranata no es una denominación. Maranata es un movimiento apostólico y profético que está en movimiento. Diga, está en movimiento. Y que tenemos que correr. Hay gente que es estática, no le gusta moverse con el Espíritu. Hay otros que creen que haciendo muchas cosas se están moviendo con el Espíritu, pero eso no es igual. Es entender los movimientos de Dios para caminar en este ministerio. Porque si hacemos eso, perderemos la vigencia actual que el Espíritu Santo nos quiere dar. Él tiene el mensaje para esta época. Están las epístolas de Pablo, están las epístolas de los apóstoles. Usamos la palabra, claro, todo soberanamente la palabra de Dios. Pero hay un mensaje en este tiempo. Hay un sonido del cielo para este tiempo que viene con las escrituras. Un mensaje que usted tiene que anunciarlo. Un mensaje de gran salvación. Una gracia donde Dios nos puede confiar. Pastor, si de repente el Espíritu de Dios soplare por razón del propósito de la ciudad, de lo que han orado, porque llegó el tiempo, y de repente a la puerta de tu iglesia se avuelcan 1,000, 2,000 personas, ¿cuál será tu consideración? Un hombre de Dios decía: lo peor que le puede pasar a un hombre es recibir o tener éxito sin estar preparado. Ahora, donde yo quiero ir, ahí delinear el mensaje. Esto es lo que vamos a ver. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Usted ve ahora la gran Europa que negó a Dios, sumergidos en un temor por falta de gas en este invierno infernal que viene. La gran Europa, con su mucho dinero y su gran cultura y su gran nivel de vida, en la quiebra que tienen, pensaron que no necesitaban a Dios. Ahora el hombre no solucionará nada, porque sacaron a Dios del sistema. Todo esto que vemos, hay hombres de negocios con un montón de dinero que han trabajado 40 años y en días lo han perdido todo. En días lo han perdido todo. Como no tienen a Dios, solamente le queda el suicidio, la depresión. Los que muchos años atrás salieron de nuestras iglesias corriendo por una prosperidad y dinero y avaricia, hoy no tienen nada. Perdieron sus empresas, sus matrimonios, sus hijos, porque cometieron el error de sacar a Dios. Aquel día vendrá como los abrazará. No, perdón, vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejaré ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, siempre hay un remanente. Y voy a decirle algo:
hay un remanente por todo el mundo, hay un remanente dentro de Maranata. Y lo mejor de todo esto es que aún el que es remanente no sabe que es remanente, porque Dios lo va a despertar en el momento exacto. Hay muchos aquí que van a ser despertados en estos días, porque Dios nos ha guardado de tal manera que nos ha dejado en un lugar. Escúcheme bien, el anonimato donde usted está, pastor, no es del diablo, es una protección de Dios. En la guerra contra Hitler, el que daba la cara era el general MacArthur. Él era la cabeza visible, pero detrás de él habían 4 generales estrategas. Creo que eran 2 ingleses, un francés y otro de otra nacionalidad, a los cuales MacArthur nunca quiso que ni la prensa ni Europa supieran quiénes eran ellos. Cuando terminó la guerra, que él ya los presentó, que nadie los conocía, y que él dijo las estrategias que con ellos nacieron y crearon, le preguntaron: pero general, el mundo debería haber sabido de ellos antes. Y él dijo: no, porque si el enemigo sabe quiénes son los que me aconsejan y están ahí, lo flanquean. Yo entendí que un estratega es mejor oculto y callado, y en el momento oportuno sale a la luz. Pastor, si Dios te tiene ahí, ame su iglesia, ame su ciudad, levante discípulos, levante pastores. Usted ya tiene la estructura, sabe cómo se hace. Trabaje fuerte, invierta en el reino. Hay un remanente que Dios va a despertar. Y papá, hay un remanente de pastores, pero pastores por todo el mundo, que Dios está a punto de sonar la trompeta del Espíritu y llamarlo y darle dirección a qué lugar tiene que adherirse. Dios está despertando su iglesia por todo el mundo, porque recuerde, después de un diluvio, después de un juicio, después de algo que hemos pasado, y pasamos 2 años de pandemia, el cielo siempre se pronuncia. Y yo estoy esperando el pronunciamiento del cielo, y el cielo está que se pronuncia sobre la iglesia. ¿Qué fue lo que trataron de hacer aquí? No simplemente con la posición o presidencia de un presidente de izquierda. Más que eso, más que comunismo, es cerraron los cielos a punta de hechicería y brujería. Y el pastor de este país tiene que aprender a bregar con 2 oposiciones que tiene: unos hechiceros sabios y con poder, que fueron los que enfrentó Moisés. Faraón llamaba sabios y hechiceros. Así que, pastor, usted no puede ser un ignorante en el espíritu. Y necesitamos poder, más que lenguas. Yo dije poder. Y necesitamos entrar en esa autoridad, donde Dios nos ha dado autoridad en un territorio, bajo una generación. Y escúcheme bien, y desde nuestro punto de oración, empezar a liberar las almas que están atadas por Satanás, y que la iglesia tenga la capacidad de orar hasta que los cielos se vuelvan a abrir. Nosotros no tenemos los mismos cielos abiertos que antes de la pandemia. No los tenemos. Yo le mentiría a usted. Es una lucha de horas, orando, creyendo para que se nos abra. Cuando antes de la pandemia usted decía ¡shoo! Pero Dios ha sido bueno. En estos días tuvimos un culto que hasta para cantar para himno estaba Dios aquí, y yo ya no me quería ir,
porque ya no es muy común. Dios tiene un remanente, Maranata, y nos va a despertar. Pero entonces dice, mas sobre vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Vio? Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí hay dos rasgos que no es en sí dos ministerios, sino que es en sí el remanente que Dios va a levantar con la capacidad que Dios nos va a dar. Dice, acordaos de la ley. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Algunos en este texto solamente quieren decir la venida del ministerio de Elías. Pero antes de Elías, Malaquías dice, hey, escucha, quieren ser efectivos para lo que voy a hacer. Consideren al apóstol Moisés. El trabajo principal de los apóstoles es velar por la palabra, por la santidad y por la forma como la gente vive. Por eso es que no somos tan populares. Algunos quieren abolir muchas cosas y no es así. Y aquí viene el otro. Y aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Escúcheme, cuando Dios nos envía, y no vamos a hablar solamente de un profeta, vamos a hablar lo siguiente: es cuando no hay profetas en los países, hay una maldición del cielo. Dice que si no se aparece con esta unción y si no se aparece con esta palabra apostólica, habrá maldición sobre la tierra. Aquí está la repercusión de Eliseo a no levantar otras compañías. El mundo se quedó 430 años sin una voz del cielo, hasta que aparece Juan en el Jordán hablando. Es interesante que primero habló Dios por medio de un profeta y después abrió el cielo y le habló a su hijo desde el cielo. Pero ellos tienen la repercusión de lo que hay, de lo que es, de lo que traemos ahora. ¿A dónde yo quiero llegar? Dios nos va a obligar a trabajar juntos. El profeta necesita al apóstol. El apóstol necesita al profeta. El pastor maestro necesita al apóstol. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Es interesante que después de esto vemos a esos dos personajes en una manifestación y en unos rasgos. Primero, en el monte de la transfiguración, indicando que el texto está dando dirección exacta, y los dos hablándole a Jesús de lo que él debía hacer. Hubiera dicho otro: wow, es Jesús, es un asunto de la deidad. ¿Por qué no desciende más bien el Padre y el Espíritu Santo y hablan con él? No, Dios mismo se somete a lo que él escribe. Le mandó a Moisés y le mandó a Elías. Muy posiblemente en esa montaña donde Jesús se transfiguró fue donde el Padre enterró el cuerpo de Moisés. Posiblemente. Pero Moisés venía de abajo, Elías venía de arriba. Elías venía del cielo,
Moisés no tenía vida eterna permanente en él, así que estaba en el seno de Abraham. Por lo tanto, cuando Dios le aparece de esa manifestación, Dios le está diciendo al Hijo de Dios: hey, escucha bien, escúchame bien la autoridad que tienes: el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Pero muchos se quedan en la manifestación, muchos se quedan en el resplandor. A mí me toca lo que dice: ellos le dijeron a Jesús lo que debería hacer. Esta compañía apostólica y esta compañía profética le dirá a la iglesia, al mundo y al ministerio qué es lo que hay que hacer. No le dijeron nada. Después aparece en Apocalipsis. No dice Moisés, no dice Elías, pero dicen rasgos del poder de Dios que cada uno tenía. Tocará con su vara y convertirá el agua en sangre, y el otro abrirá los cielos. Se va a levantar una compañía que ame la palabra, con una revelación de la palabra increíble. Dios no se repite en nombres, pero Dios se maximiza en dones. Y nosotros necesitamos ese poder que regrese. Si vamos a pelear con faraón, con hechiceros, con brujos, muchas señales inusuales, pastor, tienen que empezar a ocurrir en su vida. El poder de Dios tiene que llegar en operación. Pero es en el momento que usted aprecia al apóstol Moisés, a los apóstoles, que vean de la manera como usted está viviendo. Tener un poder de Dios sin vivir en consagración, en santidad, examínese. Mire cómo descaradamente Satanás ha incitado el corazón de muchos verdaderos profetas. Es que mire, Satanás no puede tener un falso profeta, porque Satanás no puede fabricar un falso profeta. Satanás engaña a los verdaderos profetas para llevárselos para él. ¿Qué es lo que él quiere? Engañarte. ¿Qué es lo que él quiere? Torcerte el mensaje para decirte: no vienen multitudes. Si negociamos la consagración, la separación y la búsqueda, no habrá un poder en mi corazón para manejar las señales de Dios. Si así no te pueden decir nada, imagínate cuando tú llames a mi papá y le digas: levanté un muerto. ¿Sabes qué te va a pasar? El próximo muerto vas a ser tú, porque crees que ya llegaste. Preguntémonos, para yo cerrar, ¿cuánto nivel de poder yo puedo manejar? Y seguir sujeto, fiel a la asignación y al hombre de Dios, donde Dios me hirió. ¿Y qué si te dan una habilidad y un don y eres multimillonario? Claro, obviamente, si usted no manda los diezmos de $1,000, nunca crea que va a mandar los diezmos de $10 millones. Eso es una mentira fugaz. Porque el que no es fiel en lo poco. Yo no puedo entender pastores que no diezman y quieren que todo el mundo le diezme. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. A todo el mundo le quieren recoger los diezmos. Mandan hasta en moto un muchacho con un datáfono allá al negocio. Usted se ríe. ¿En serio? Eso es chicholino de aquí, eso es colombiano de aquí. Hoy es el mes. Mire, hoy es 2 de noviembre. Empezó el mes. Allá llega. Vengo de parte de mi pastor, que mande los diezmos. Y ellos nunca diezman. Un silencio fuerte ahora ya.
Pero fíjese lo que le voy a decir para que me entienda. Hasta que nosotros no entendamos que tenemos que trabajar juntos y unidos, vamos a perder la próxima generación. Mientras nos enredamos aquí en tonterías, que es que yo me tengo que desarrollar. Tiene un púlpito, tiene una iglesia, desarróllese ahí hasta que se reviente. ¿Por qué se tiene que desarrollar en la iglesia de otro? Levante discípulos, levante pastores. Hay muchos que les gusta hablar de los apóstoles. Es que, mire, todo esto se ha vuelto. Hay gente que habla mucho y no hace nada. Tú hablas de un apóstol. ¿Cuántos pastores tú has levantado? No que te haya robado uno. ¿Cuántos de los pastores tienen un fruto? ¿Tú por qué dices que eres apóstol? ¿Ah? Se ponen a hablar y no son capaces ni de forjar un muchacho. Trabajemos por el reino. Trabajemos por la iglesia. Trabajemos por este ministerio. Y entonces dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante que Dios me dice a mí en el texto, y me dice: cuando yo envío a un hombre de esta magnitud, el primero que se vuelve de corazón hacia sus hijos soy yo. No es que él está ofendido, sino a lo que él va a hacer. Y esa generación se vuelve a Dios. Pero aquí viene lo más tremendo. Si trabajamos unidos, ahora vamos a trabajar con otra generación. La generación nueva nos ve a nosotros muy arcaicos, muy verticales y no modernos. Y muy posiblemente nosotros lo vemos a ustedes muy modernos, muy en la carne. Mi pregunta para yo cerrar aquí es: nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que encontrar. Porque tenemos que salvar esta generación. Y se empieza a llegar una gente loca a tu iglesia, alcohólicos, drogadictos. Gracias a Dios que cuando Dios me llamó y mi papá me aceptó con toda esa locura, porque eso fue una locura apostólica, yo no encuentro otra razón. A mi iglesia llegaban armados, drogados, y ahí se quedaban. Porque como yo no tenía doctrina y yo no sabía nada de ese evangelio, yo recibía a todo el mundo. Y por ahí está el diácono, no sé si vino esta mañana. Y un diácono no lo iba a dejar entrar porque él venía con su tabaco de marihuana. Entonces le digo: hey, ¿tú fumas marihuana? Sí. Tú no puedes venir aquí. No, ¿cómo que no? Si el pastor dijo que viniera como yo fuera. ¿Qué le pasa a usted? Llámeme al pastor. Entonces yo tengo que bajar porque ya era a pelear. No me dejan entrar con la marihuana. Yo no, aquí, o sea, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vete allá y te lo fumas todo. Uy, qué pastor más bacano. Tómalo tú. Sí. Ahora, él me dijo que tengo que dejar la marihuana para entrar al cultivo. Usted no deja la marihuana. Uy, eso me gusta más. O sea que yo sigo fumando marihuana y vengo a la iglesia. Yo: sí, venga a la iglesia, es marihuanao. Si Dios no se la ha quitado, ¿cómo voy a hacer con usted? Yo voy a orar por usted.
Así que ellos entraban. Y un domingo en la noche me cae la unción, voy y lo busco, le impongo las manos, le saco los demonios, se queda bajo una silla, se lo llevan para la casa, despierta de 3 días, adiós marihuana. Me acuerdo que un muchacho que había hecho un pacto con el diablo, 2 almas diarias para asesinar. Yo sentía hasta temor de acercarme porque el man mantenía armado. Yo le digo, si tú vienes a la iglesia, yo empiezo a orar por ti. Pastores, las liberaciones eran bravas, hasta que Dios liberó a ese muchacho. Vamos a tener que trabajar con esta nueva generación. Y esta nueva generación va a tener que buscar a Dios para poder entender esta generación que viene atrás. Y pastores, nunca tengan en poco el consejo de un hermano que ya ha pasado por buen tiempo aquí. Porque yo no vengo ni como papá, porque yo no soy papá de ustedes. Yo vengo como pastor y como siervo de Dios. Vamos a orar. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Porque si seguimos en esto, vamos a perder el país. Vamos a perder el movimiento del Espíritu. Y vamos a perder lo que Dios está a punto de hacer. Simplemente porque no me encuentro en aquel o en esto, o no entiendo aquí, no entiendo lo otro. Simplemente por formas o manerismos. Tenemos que encontrarnos. Tenemos que ser hallados en Él. Tenemos que encontrarnos en Jesús. Tenemos que encontrarnos en el Espíritu Santo para caminar con lo nuevo y no tropezar por culturas, no tropezar por formas de hacer las cosas, sino poder entender lo que Dios viene. Levante la mano, yo ya terminé por hoy. No tengo nada más que decir. Gracias, Espíritu de Dios. Que se levante esa compañía de hombres, mujeres, jóvenes, niños, gente adulta, por ese amor a la palabra. Que la unción apostólica de autoridad que nos ha sido delegada cobije cada pastor en este país, y por medio de nuestro Padre cobije cada pastor en el mundo. Que esa autoridad venga a traer protección. Déjenme orar por cada familia de los hombres y mujeres de Dios. Se ha guardado tu casa, se ha guardado tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, se han guardado tus hijos, tus nietos, se ha guardado tu descendencia. Oro por la iglesia, que cada miembro activo, que cada discípulo, porque escúchenme, pastores, Satanás ha asignado a ustedes demonios seductores que vienen vestidos de ángeles a tratar de seducirlo a usted para sacarlo de la asignación donde Dios lo colocó. Y ellos están reuniendo los enemigos de nuestros enemigos y se están uniendo simplemente para destruirnos. El propósito es destruir tu corazón, tratar de acabar con tu familia. Y el propósito es vaciar tu iglesia. Mi hermano, vaciar tu iglesia. Son demonios seductores. Son demonios que vienen a decirte: suelta todo, no vale la pena, sal corriendo, aquí nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Y ese espíritu de Saúl se tiene que ir, que no sabe esperar, que no sabe honrar. Saúl tenía la solución
y nunca lo apreció. Saúl siempre vivió lejos de Samuel. Solamente amó a Samuel hasta que lo colocó como rey. Solamente estuvo con él hasta que lo ungió. De ahí no fue capaz de tener una relación con el hombre de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a conocernos. Yo sé quién es mi papá. Yo conozco a este muchacho, hombre de Dios. ¿Nos conocemos? ¿Podemos admitir y permitir que alguien venga a hablar mal de él o mal de esto? Eso no puede ser así. Eso no se puede admitir. No se puede admitir que alguien venga a hablarte mal de tu hermano, del pastor. Lo peor que a usted le pueda pasar, pastor, el peor problema que le pueda pasar es tener comunión con ovejas de otro pastor y escuchar a esas ovejas hablando mal de su pastor. Usted entró en el jueguito demoníaco. Si hay alguna diferencia, llame a ese pastor que es hermano suyo. Estoy hablando del ministerio. Esos demonios se tienen que ir, se tienen que largar. Empecemos a orar por tu iglesia. Que Dios levante miembros fieles. Que Dios levante hombres y mujeres. Que nosotros podamos tener la apreciación de saber la gente que tenemos para prepararlos para esta gran obra. Padre, oramos por cada iglesia, cada ataque demoníaco para tratar de vaciar, dañar la iglesia, dañar discípulos, destruir esta envergadura, dañar este legado. Shakaba, Rishatara. Agarremos una oración mutua. Nos ponemos de acuerdo ahora. Usamos la llave del reino. Demonios contumaces, divisores, mentirosos, destructivos. Shakabakatiraba. Demonios que vienen a enfermar, a dañar, a dividir, a destruir. Shekorobo, Rianda Babakatiraba, Shekatarababa. Empiece a pedir: Espíritu de Dios, lléname, poséeme. Nos entregamos en espíritu, alma, mente, cuerpo. Que tu propósito, que tu destino está por encima, Señor, aún de mis propios deseos. Que se vaya el espíritu de egoísmo, que se vaya el espíritu de orgullo. Renunciamos a ello. Renunciamos al espíritu independiente. Oramos por este país. Que cada hombre de Dios ore por su territorio. Oramos por ciudades. Oramos por millones de almas que están a punto de entrar al reino de los cielos. Señor, que tengamos esa visión de ampliación, esa dinámica de crecimiento, de entender cómo lo vamos a hacer, Señor. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, espíritu de creatividad. Dame esa sabiduría, dame esa gracia, dame esa capacidad. Oh, y que Dios nos guarde, porque hay del solo. Hay del solo. No se deje aislar. Nunca permita que su iglesia, ministerio y asignación se convierta en una cárcel para usted. Porque si eso se convierte en una cárcel, usted perderá el gozo de estar en la presencia de Dios, de prepararse para Dios y de venir a la iglesia. Lo peor que le pueda pasar a un hombre de Dios es no querer venir a su iglesia y de creer que su asignación de oración es una cárcel obligada. No, es un deleite. Les amamos demasiado. Les damos la bienvenida. Doy gracias al cielo por mi papá que escuchó a Dios. Doy gracias al Dios del cielo por enviárnoslo. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí que han venido a ayudarnos para esta obra y nos acompañan. Y eso es algo inusual, muy atípico
y cualquier cosa puede pasar. Les bendigo. Roció la sangre de Cristo sobre ustedes.